Oigan chicos, esta noche empezamos con algo un poco más oscuro. Un tiempo de plagas, castigos y gachas. Nos sumergimos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvídense de los castillos y la caballerosidad que Hollywood les vendió. La verdad, probablemente no sobrevivirías ni un solo día. Así que antes de ponerse cómodos, tómense un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se están conectando y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora atenúen las luces, tal vez enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos a entrar juntos en el viaje de esta noche. Felicitaciones, acabas de despertar en el año 1325. La buena noticia, estás vivo. La mala noticia, también lo están las pulgas. Tu cama es un colchón de paja medio podrido, relleno de bichos lleno que huele como el suelo de un granero, porque fue el suelo de un granero hace 3 meses. No hay espuma viscoelástica, ni almohadas, y definitivamente no hay sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y que ahora pesa casi tanto como una vaca pequeña por la mugre acumulada. Parpadeas al despertar mientras suenan las campanas de la iglesia a lo lejos. Es la versión medieval de un despertador, solo que más fuerte y de alguna manera incluso menos misericordiosa. Tu hogar es una choza de madera con una sola habitación, sin ventanas y con un encantador plano de concepto abierto donde tu familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. ¿El olor? Oh, es una sinfonía fragante. Una sutil mezcla de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezas no sea moho, pero en tu alma sabes que sí lo es. Las velas aromáticas no se han inventado. Y aunque lo fueran, simplemente se derretirían en tu suelo de tierra. Intentas estirarte pero inmediatamente lo lamentas porque el aire está helado y tus articulaciones duelen. Tienes 22 años, lo que en términos medievales es aproximadamente mediana edad. Tu columna cruje como una vieja puerta de madera y tus rodillas suenan como una bolsa de piedras sacudida por un campesino confundido. Levantarse de la cama es una apuesta. El suelo está mojado por la lluvia de anoche que se filtró por el techo de paja, o crujiente por algo que hizo el pollo de tu vecino. De cualquier manera, tus pies descalzos ahora forman parte del ecosistema. ¿Y la privacidad? ¿Qué es eso? Toda tu familia y tal vez un primo al azar que nunca se fuese están despertando a tu lado. No hay dormitorio, no hay cortinas, no hay tiempo para ti, solo comunal todo. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo porque parásitos, roedores y otras 8 personas siempre están contigo. Y así es como comienza tu día. Solo empeora a partir de aquí. Así que lograste arrastrarte fuera de tu pajar medieval de horrores. Felicidades. Ahora la naturaleza llama. Y no lo hace educadamente, está gritando. Aquí es cuando empiezas a extrañar el baño moderno. No hay inodoro, no hay asiento, no hay papel higiénico, no hay descarga, ni siquiera un desatascador medianamente resentido en la esquina. En el siglo XIV, aliviarse es una aventura, un experimento social, a menudo, un pequeño evento público. Si eres un campesino, tu baño probablemente sea un cubo de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío Wolfenstein tuvo una mala noche después de comer nabos en mal estado. El olor es bíblico. Contienes la respiración, haces lo tuyo y luego viene el detalle, lo tiras a la calle. Sí, a la calle. Se supone que debes gritar algo como gardilo antes de tirarlo por la ventana. Eso es francés antiguo para cuidado abajo. Aunque, francamente, nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles de las ciudades medievales son alcantarillas abiertas, un encantador río de desechos humanos, excrementos de animales y líquidos misteriosos que preferirías no examinar. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, felicidades. Puedes sentarte hombro con desconocidos en una letrina donde la privacidad es un mito y la ventilación una broma cruel. Tal vez charles un poco, pero trata de no respirar demasiado profundo. ¿Papel higiénico? Nunca oído. La mayoría de la gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo o, si se sienten especialmente indulgentes, con un trozo de lana. A veces con nada en absoluto.
Lo que podría explicar por qué los apretones de manos aún no eran populares. ¿Y si estás en un castillo? Seguramente es mejor, ¿no? Bueno, más o menos. Podrías tener una garderobe, un agujero en la pared que deja caer tus desechos directamente al foso. Gran idea, excepto porque tus enemigos lo saben. Y sí, a veces los atacantes trepaban por el conducto de desechos. Eso sí que es entrar por la puerta trasera. Así que seas campesino o varón, ir al baño medieval es un ritual de humillación. Es frío, es público, es peligroso y nunca deja de ser asqueroso. Un resbalón en un sendero de piedra mojada y terminas de cara en los restos de la humanidad. Y todavía no te has cepillado los dientes, pero llegaremos a eso después. Sobreviviste al inodoro. Mereces una recompensa, ¿verdad? Tal vez un buen desayuno. Algo caliente, delicioso, reconfortante. Lo siento. Esto es Europa medieval. Aquí nada es reconfortante. El desayuno, si se le puede llamar así, es un asunto sombrío. No hay huevos benedictinos. No hay cafeteras resoplando al despertar y ciertamente no hay tostadas con aguacate. Te sientas o te agachas. Cerca del fuego, hacia un cuenco de madera con algo que parece haber sido raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de patty. El patty es un guiso espeso y pegajoso hecho de lo que sea que encuentres. Granos, tubérculos, tal vez algunos frijoles si tienes suerte. Ha estado hirviendo en la misma olla durante días, a veces semanas, y los nuevos ingredientes simplemente se tiran encima de los viejos. No es tanto una receta como un experimento comestible en curso. Al lado, un pedazo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina gruesa de centeno o cebada, a menudo mezclada con aserrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos, porque el trigo es una fantasía de ricos. Este pan no es tu amigo. No lo rebanas. Negocias con él. ¿Y las bebidas? No estás bebiendo jugo de naranja ni un café con leche de avena. Estás bebiendo cerveza. Sí, cerveza. A las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el agua está llena de parásitos y suciedad. Así que comienzas tu día con una cerveza débil, poco alcohol, alta en supervivencia. Los niños también la beben. Nadie está contento con eso, pero al menos no te matará de inmediato. ¿Quieres carne o queso? Sigues soñando. Eso es para los domingos y los días de fiesta de santos, y solo si tu señor se siente generoso. La mayoría de los campesinos no comen carne más que unas pocas veces al año. En cuanto a la fruta fresca, solo cuando está en temporada y no ya fermentada en vino. Y ni siquiera pienses en especias a menos que seas realeza. Un poco de pimienta cuesta más que tu salario mensual. La sal es lo suficientemente valiosa como para guardarla bajo llave. Así que masticas tu pan arenoso, tragas tu cerveza medieval y tratas de no pensar en la rata que pudo haber mordisqueado tu papilla durante la noche. El desayuno no te da energía. Simplemente te sucede. Y ahora que estás debidamente mal alimentado, es hora de trabajar como si tu vida dependiera de ello, porque absolutamente depende. Has comido tu triste desayuno medieval y ahora es hora de vestirte. No es que sirva de mucho. Tu guardarropa consiste exactamente en un solo atuendo. 1. Es una túnica de lana áspera o una camisa de lino que has usado todos los días durante meses, posiblemente años. No existe la moda de temporada. Solo está el búsalo hasta que se desintegre o te dé una infección por hongos. ¿Ropa interior? Opcional. Si tienes suerte, tal vez una túnica interior de lino. Si no, bueno, vas sin nada debajo de capas de lana áspera y sudorosa, toda amorosamente cosida por alguien que probablemente no tenía idea de cómo se suponía que debía verse una costura. Tampoco hay lavadora, ni jabón y absolutamente ningún tintorero a la vista. Así que tu ropa está manchada, rígida y perfumada como un montón de compost dejado a marinar en un chiquero. Incluso si quisieras lavarla, no es fácil. Tendrías que acarrear agua de un río o pozo, calentarla sobre el fuego, frotar tu túnica en una tabla con cenizas o lejía, y colgarla al sol, que aparece aproximadamente 3 días al año. Y ni hablar de los zapatos. Si tienes alguno, están hechos de cuero sin tratar, apenas cosidos y ofrecen tanto soporte al arco del pie como una cáscara de plátano.
La mayoría de los campesinos simplemente andan descalzos, por barro, por estiércol, por minas medievales, también conocidas como piedras afiladas y charcos de enfermedades. Todo esto significa una sola cosa: tu piel te odia. Picas constantemente. Pulgas, piojos y chinches viven gratis en tu cuerpo. Todos los tienen: nobles piojosos, monjes con comezón, niños irritados, granjas de insectos andantes. Nadie se escapa. Estarás rascándote la axila con una cuchara de madera mientras charlas con el sacerdote local. Y nadie se inmuta. Tu piel está en carne viva de tanto frotar. Tu cuero cabelludo es un campo de batalla de picaduras. ¿Y si desarrollas un sarpullido? Pues mala suerte. No hay dermatólogo, no hay hidrocortisona, nadie que te diga que probablemente sea sarna. Simplemente sigues sufriendo. Y si tienes la suerte de no contraer una infección, genial. Ese sarpullido simplemente te acompañará durante los próximos 6 meses como un compañero medieval no deseado. Ahora que estás vestido de miseria y envuelto en incomodidad, es hora de salir y empezar a trabajar hasta la muerte. Ahora que estás completamente vestido de picazón y lana húmeda, es hora de mostrar esa sonrisa matutina. Excepto que no lo haces. Porque en la Edad Media sonreír es un juego peligroso. No emocionalmente, dentalmente. No hay cepillo de dientes, no hay pasta dental, no hay enjuague bucal, no hay hilo dental. El concepto de higiene bucal es tan popular como bañarse, lo cual es decir, no mucho. Algunas personas podrían masticar una ramita o enjuagarse con vino o vinagre, pero en su mayor parte tus dientes están solos. Y no les va bien. Para cuando llegas a mediados de tus 20, tu sonrisa parece algo sacado de una cripta embrujada. Las caries son rampantes. Las encías están hinchadas. Y esas no son solo manchas de comida en tus dientes. Eso es caries. Tienes más podredumbre en la boca que un sótano medieval de raíces. El azúcar, aunque aún no está en todas partes, se está volviendo más común entre los ricos. Importada a gran costo, usada principalmente en pequeños pasteles o para presumir riqueza. Si eres noble, felicidades. Llegas a pudrirte los dientes más rápido que los campesinos. Si eres pobre lo harás lentamente con el tiempo: pan fermentado, gachas arenosas y años de masticar duro. ¿Dolor de muelas? Acostúmbrate. Son como el clima medieval, siempre allí, de fondo. El tipo de dolor que te hace considerar rezar, beber o sacarte el diente tú mismo con unos alicates. Y no es una broma. Ese era el tratamiento real. Dentistas realmente no existían, pero sí los barberos cirujanos. Sí. El mismo tipo que te corta el pelo también te arranca los molares a la luz de las velas con un gancho de hierro y cero anestesia. ¿Diente infectado? Ojalá te gusten las fiebres. Porque sin antibióticos fácilmente puede convertirse en sepsis y matarte por un dolor de muela. Así es. La misma cosa que hoy nos manda a la farmacia podría ser tu funeral en el 1300. Y no hay alivio en el frente social tampoco. ¿Besar? Buena suerte. La halitosis, el mal aliento, está en todas partes. Si eres soltero no te juzgan por tu sonrisa. Te juzgan por tu tierra y tu ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla. Y está perdiendo la guerra. Ahora que tus dientes palpitan, salgamos afuera. Porque tu verdadero trabajo, el que te romperá la espalda, apenas comienza. Hora de trabajar. Excepto que no hay oficina, no hay escritorio, no hay descanso para café y ninguna posibilidad de ascenso. Tu trabajo, si eres como el 90% de la población, es simple. No morir mientras trabajas para la comodidad de otra persona. Eres un campesino. Felicidades. Eso significa que trabajas la tierra que pertenece a un señor que probablemente ni recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y paras solo cuando desaparece detrás de los árboles. Tus herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada y los huesos que aún sigan intactos en tu cuerpo. No hay fin de semana. No hay fichar la salida. Solo amanecer a anochecer 6 días a la semana. El domingo es libre, pero solo si no estás cosechando, luchando contra saqueadores o rezando con fiebre para que tu dedo infectado deje de ponerse negro. El trabajo es brutal.
Los campos se aran a mano o con bueyes, si eres lo bastante rico para tener uno. Cavas zanjas, siembras semillas, arrancas hierbas y cargas agua hasta que tu columna empieza a aparecer la letra S. A nadie le importa si estás cansado. Nadie pregunta cómo va tu salud mental. ¿Eres mujer? Sorpresa. No solo trabajas en el campo. También cuidas niños, limpias, cocinas, hilas lana, alimentas animales y finges que la infestación de piojos de tu marido no se está migrando lentamente a tu lado de la cama. ¿Niños? Empiezan a ayudar alrededor de los 5 años. No hay escuela, no hay juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de algún día no morir de gripe. ¿Y si eres uno de los pocos que no es agricultor? Tal vez eres herrero, curtidor o tonelero. Genial. Igual trabajas todo el día con fuego, químicos o tripas de animales en cobertizos mal ventilados. ¿El pago? Básicamente sobrevivir. ¿Los beneficios? Algún sangrado ocasional. ¿Te rompes un hueso? Mala suerte. ¿Fiebre? Bebe un poco de cerveza tibia y sigue. No puedes permitirte parar ni un solo día. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes, bueno, la Europa medieval tiene una solución para eso. Se llama ser reemplazado. Así que agarras tu pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. Porque en la Edad Media tu trabajo no es una carrera. Es una prueba de resistencia a cámara lenta. Ahora que tu espalda arde de trabajar en los campos, hablemos del clima. Porque en la Edad Media la temperatura tiene menos que ver con estaciones y más con castigo constante desde el cielo. Empecemos con el invierno. No hay aislamiento, no hay calefacción central y no hay impermeabilización. Solo paredes de madera con huecos por los que podrías lanzar una gallina. Tus ventanas cubiertas con tela, no con vidrio. El fuego en el hogar, bonito en teoría, pero no tienes suficiente leña para mantenerlo, porque la madera es cara y recogerla del bosque a veces es ilegal. Sí, puedes ser ejecutado por recoger la rama equivocada del bosque equivocado. Te envuelves en tu única túnica de lana húmeda, te acurrucas junto a las brasas moribundas y aún despiertas con la nariz congelada. Tus pies permanentemente fríos, a menudo húmedos. Tus dedos tan rígidos que parecen pequeños helados medievales. ¿Congelación? No se diagnostica. Simplemente se llama mala suerte. Ahora avancemos al verano. ¿Suena mejor? Equivocado. En verano tu casa se convierte en un horno de barro. No hay ventilador, no hay corriente de aire y absolutamente no hay desodorante. Sudando a través de tus capas, pero no puedes quitártelas porque mostrar demasiada piel es escandaloso y además invita a quemaduras de sol, picaduras de insectos y juicios sociales. Las moscas están por todas partes, atraídas por tu cuerpo sin lavar y por el olor del estofado de cabra de la semana pasada que aún fermenta en la esquina. Los mosquitos zumban en tu oído mientras duermes, suponiendo que puedas dormir entre los gritos de tus vecinos y los llantos de bebés. En los campos el sol te hornea. Sin protector solar, sin sombrero, a menos que fabriques uno de paja como un espantapájaros desesperado. ¿Lo peor? Igual tienes que trabajar. El golpe de calor se llama simplemente tener un mal momento. Así que o estás temblando en tu choza preguntándote si tus dedos llegarán a la primavera, o estás sudando en tu único par de calcetines mientras tus muslos se rozan hasta desaparecer. Y lo único que nunca cambia, sin importar la estación. Tu ropa todavía pica, tu comida sigue siendo terrible y tu próximo trabajo aún te espera. Bienvenido al control climático. Estilo medieval. No existe. ¿Tienes sed? ¿Necesitas refrescarte? ¿Quieres echarte un poco de agua en la cara para despertarte de esta vida húmeda y febril? Demasiado malo. En tiempos medievales el agua no es tu amiga. Está tratando de asesinarte en silencio. Empecemos con beber. El arroyo cercano parece fresco, burbujeante y claro, como salido de una película de fantasía. Pero alerta de spoiler, no lo es. Río arriba alguien acaba de vaciar un orinal en él. Y si no es eso, probablemente un cerdo muerto se esté descomponiendo dentro. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de la Europa medieval esperando en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza,
incluso los niños. Pero antes de imaginar a los niños medievales haciendo quequestands, entiende que era cerveza ligera, baja en alcohol, alta en supervivencia. El proceso de elaboración hervía el agua, así que era más segura que lo que corría por la zanja del pueblo. El vino era otra opción, si eras lo bastante rico para permitírtelo y no te preocupaba funcionar correctamente antes del mediodía. ¿Y el baño? Seguramente se usaba agua para limpiar. En teoría sí. En la práctica absolutamente no. Mira, en esa época la gente creía que bañarse abría tus poros y dejaba entrar la enfermedad. Así es. Lavarse se consideraba médicamente arriesgado. Aparentemente estabas más limpio si nunca te quitabas la capa protectora de mugre pegada a tu piel. Los baños comunales existían, pero rápidamente ganaron reputación como lugares de chismes, escándalos y a veces actividades extracurriculares medievales completas. Así que naturalmente la iglesia intervino y cerró muchos. Incluso si querías bañarte, era una producción completa. Necesitabas traer agua del pozo, hervirla sobre el fuego, llenar una tina de madera que goteaba y luego rezar para que nadie más en la casa la hubiera usado antes que tú, o peor, después. ¿Y el agua de lluvia? Se recogía en barriles abiertos donde los pájaros defecaban, los insectos criaban y el musgo prosperaba. Suena refrescante, ¿verdad? Así que, ya sea para tu boca, para tu cuerpo o para tus cultivos, el agua en la Edad Media es menos una fuente de vida y más una apuesta. Un sorbo equivocado y pasas tus últimos días sudando en una cama de paja, abrazando tu estómago y contemplando todas tus decisiones de vida. La próxima vez que bebas agua del grifo, levanta un vaso por nuestros antepasados. Ellos no tenían el lujo de la hidratación sin peligro. Así que bebías el agua. O tal vez no. Tal vez solo te golpeaste el dedo del pie con una roca con forma de decepción. De cualquier manera, estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitas un doctor. Demasiado malo. Vives en la Edad Media, donde la medicina es básicamente tortura educada con un título de teología. Empecemos con el diagnóstico. Todo lo que tienes, tos, sarpullido, hueso roto o la peste que avanza, se debe a que tus humores están desequilibrados. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, tu salud depende de mantenerlos equilibrados, como una especie de sopa interna. ¿Tienes fiebre? Demasiada sangre. La respuesta, sangrías. Así es. Vamos a drenar tu fuerza vital en un cuenco usando una hoja sin filo o una sanguijuela hambrienta. Y sí, a menudo los barberos eran los que lo hacían. Imagina un corte de pelo y una extracción de hemoglobina en una sola sesión. 2 por 1, amigo. ¿Te sientes triste o ansioso? Eso claramente es exceso de bilis negra. La cura, laxantes. Tal vez una purga herbal tibia o simplemente oraciones y una compresa fría mientras todos evitan mirarte y comienzan a tallar tu ataúd. Ahora, si te rompes un hueso o tienes una herida fea, estás en problemas serios. No hay anestesia, a menos que cuente desmayarse del dolor. La cirugía se hace con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan en el fuego, no para esterilizarlas, sino porque así se ven más aterradoras. ¿Antibióticos? Faltan siglos. ¿La teoría de los gérmenes? Aún no inventada. Ellos piensan que la enfermedad viene del mal aire o de que Dios está molesto con tus fallas morales. ¿Dolor de estómago? Deben ser tus pensamientos pecaminosos. Ojalá te guste confesar mientras vomitas. Si tu condición empeora, serás tratado con más sanguijuelas, posiblemente algunos escarabajos triturados y un sacerdote a tu lado dándote la extremaunción por si acaso. En este punto se están preparando para la cura conocida como la muerte. Y si por algún milagro te recuperas, todos simplemente asumen que Dios tuvo piedad de ti. El doctor se lleva el crédito y la sanguijuela es ascendida. Así que sí, en la Edad Media la medicina tiene menos que ver con curar y más con sobrevivir a la cura. Después de un largo día de trabajo, piojos y sanguijuelas, finalmente es hora de comer. Regresas tambaleando a tu choza, con el estómago gruñendo, listo para la única alegría que queda en la vida, una comida caliente. Mala noticia, tu comida probablemente está intentando matarte. Empecemos con lo básico.
La preservación de alimentos realmente no existe. No hay nevera, no hay congelador. Solo sal, humo o la esperanza de que el aire invernal mantenga las cosas frescas. ¿Tu carne? Si tienes la suerte de tener algo, ha estado colgada durante días, cubierta de moscas, marinada en salmuera dudosa y posiblemente compartida con una o dos ratas. El pan es la piedra angular de la dieta medieval. Pero incluso eso no es seguro. En años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo rellenan con corteza, aserrín o incluso arcilla para hacerlo rendir. ¿Y si es temporada de centeno? Hay un bono, ergot, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces la muerte. Es como comer pan mezclado con LSD y tétanos. ¿Verduras? Solo si están en temporada. ¿Y sabes que siempre está en temporada? Nabos. Tantos nabos. Hervidos, triturados o flotando en patty, que si recuerdas del capítulo 3 es básicamente un pantano caliente de ingredientes misteriosos que ha estado hirviendo desde el funeral de tu bisabuelo. ¿Fruta? Podría haber en otoño, pero se pudre rápido. ¿Azúcar? Es raro, caro y atesorado por los ricos para presumir sus dientes ennegrecidos. ¿Lácteos? Otra apuesta. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso resisten mejor, pero están cargados de bacterias. La gente los come de todos modos, porque francamente es eso o masticar cuero de bota. ¿Condimentos? Las especias como la pimienta, la canela o la nuez moscada valen más que el oro. Para el campesino promedio, el sabor viene de cebollas, sal, si tienes suerte, y dolor. La mayoría de las comidas saben a arpillera mojada espolvoreada con tristeza. Pero la comida no es solo un riesgo para la salud. Es un riesgo político. Los animales de caza pertenecen al señor, no a ti. ¿Cazaste un conejo? Podrías ser multado, encarcelado o incluso ejecutado. Así es. Tu cena podría colgarte. Así que mientras te sientas a comer tu estofado gris a la luz parpadeante del fuego, recuerda, cada bocado es un riesgo. Pero igual comes. Porque en la Edad Media la comida no nutre. Te pone a prueba. Es de noche ahora. Has trabajado, sufrido y apenas digerido tu estofado sospechoso. Podrías pensar que el día se está terminando, pero no. No te relajes demasiado, porque Dios está mirando. También el sacerdote. Y también tu vecina Agnes, que sin duda te delatará si faltas a misa. En la Europa medieval la religión no es solo parte de la vida. Es la vida. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si sabes leer, tu nacimiento, tu matrimonio, tu muerte y todo lo que hay en medio. Piénsalo como tu arrendador espiritual. Y siempre estás atrasado con la renta. Cada día está estructurado alrededor de las campanas de oración. La campana de la iglesia suena por la mañana, al mediodía y por la noche. No porque la gente necesite recordatorios, sino porque faltar a la oración es un pecado. ¿Olvidaste inclinarte? Pecado. ¿Comer carne un viernes? Pecado. ¿Pensar en la esposa de tu vecino en ese sueño? Pecado doble. Y sí, el infierno es muy real. Dolorosamente real. Los sacerdotes lo describen con glorioso detalle. Ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios con tridentes y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna definitivamente lo hará. No puedes leer la Biblia por ti mismo porque está escrita en latín, un idioma reservado para monjes, clérigos y ese niño noble que se cree demasiado bueno para la tierra. Dependes de la Iglesia para interpretar todo por ti. Eso significa que si el sacerdote dice que tu cosecha fracasó porque no rezaste lo suficiente, bueno, es hora de arrodillarte más fuerte. Los diezmos, 1/10 parte de todo lo que posees, son obligatorios. ¿Cultivas trigo? ¿Das trigo? ¿Crías gallinas? ¿Das huevos? ¿No tienes nada? Felicidades. Estás en bancarrota espiritual y condenado financieramente. ¿Fiestas? Son días santos. Docenas de ellos. Y aunque ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Son para asistir a misa, ayunar, confesar pecados y recordarte que la alegría es un lujo peligroso.
Cuestionar a la Iglesia es peligroso. Los herejes son quemados. Las brujas, ahogadas. Los blasfemos, azotados. Y los escépticos, reformados rápidamente. Así que haces lo necesario. Cantas. Te inclinas. Rezas para que tu alma, después de soportar esta vida cubierta de tierra, finalmente llegue al paraíso, suponiendo que el sacerdote te aprecie. Porque en la Edad Media Dios puede ser misericordioso. Pero la Iglesia, no tanto. Si pensabas que ser un campesino medieval era duro, intenta hacerlo como mujer. Toda la suciedad, el hambre y el miedo, más el parto, la obediencia y la invisibilidad social. En la Edad Media ser mujer es como jugar en modo difícil sin pociones de salud y sin botón de reinicio. Desde el nacimiento, la vida de una niña está prácticamente predestinada. Casarse joven, tener hijos, servir a tu marido, morir cansada. ¿Educación? Poco probable. A menos que seas de familia noble y enviada a un convento, tu desarrollo intelectual se detiene en cuanto aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica. ¿Matrimonio? Llega temprano. Muy temprano. No es raro estar comprometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor. Se trata de tierras, ganado y alianzas. Tu opinión no es requerida. Una vez casada, básicamente eres propiedad de tu esposo. Tu trabajo es producir herederos, alimentar a todos, mantener la casa funcionando y no quejarte. Porque quejarte puede hacer que te llamen regañona o, peor, bruja. Y esa etiqueta viene con un ahogamiento o una hoguera, dependiendo de la moda local. El parto es una lotería mortal. No hay cuidados prenatales, ni herramientas estériles, ni anestesia. Las parteras hacen lo que pueden, pero incluso complicaciones menores pueden significar la muerte de la madre, del hijo o de ambos. Algunas mujeres sobreviven a 10 embarazos. Muchas no sobreviven ni a 2. Pero no te preocupes, una vez que el bebé nace, tu trabajo aumenta. Ahora tienes un infante llorando en una choza infestada de piojos y se espera que amamantes, cocines, limpies y aún ayudes en el campo. No tienes descanso. Tú eres el descanso para todos los demás. ¿Estás soltera? ¿Sospechosa? ¿Viuda? ¿Vulnerable? ¿Con voz fuerte? ¿Peligrosa? Las mujeres que no se conformaban eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimientos de hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraban a alguien raro un martes lluvioso. Incluso en la iglesia tu papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. No hablar sin permiso, sin libertad de movimiento, y tu valor espiritual siempre clasificado por debajo de los hombres. En resumen, si eres mujer en la Edad Media, se espera que aguantes, obedezcas, reproduzcas y sufras en silencio, idealmente sonriendo. Porque incluso en un tiempo de sufrimiento universal, de alguna manera se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora has luchado contra la suciedad, el hambre, la injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando piensas que tu día no puede empeorar, llega la violencia. Ruidosa, sangrienta y a menudo completamente aceptable según los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de ley y orden significaba, en su mayoría, esperar que el señor local no estuviera de mal humor. La violencia está en todas partes. En el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en disputas de iglesia y, a veces, en la fila del horno de pan comunal. El crimen es común, el castigo brutal y la justicia más un espectáculo que una protección. ¿Robas un pan? Podrías perder una mano. ¿Acusado de mentir? Te pueden perforar la lengua. ¿Chismeas demasiado? ¿Conoces la brida de la regañona, una máscara de metal ajustada a tu cabeza con una barra en la boca, para corrección, por supuesto? Digamos que te acusan de algo serio, herejía, robo, brujería. ¿Cómo pruebas tu inocencia? Siendo torturado, obviamente. Bienvenido a la ordalía. Una versión, metes tu mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si sanas sin infección en 3 días, eres inocente. Si no, culpable. Otra opción, te lanzan a un río. Si te hundes, eres inocente, y probablemente muerto. Si flotas, eres culpable y serás castigado de todas formas.
Es como un concurso medieval donde el premio es sobrevivir y el presentador está deseando que pierdas. ¿Sentenciado a muerte? Eso es un evento público. Las ejecuciones se realizan frente a multitudes que animan, ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente trae bocadillos. Es el equivalente medieval de la televisión por cable. ¿Violencia doméstica? Completamente normal. A los maridos se les permitía, incluso se esperaba, disciplinar a sus esposas e hijos. ¿Peleas callejeras? Cotidianas. Podías ser golpeado solo por mirar mal al caballo de un noble. ¿Guerra? Siempre hirviendo. Feudos locales, disputas territoriales, cruzadas religiosas. Alguien siempre marcha para apuñalar a otro en nombre del honor, de Dios o del aburrimiento. La violencia no es una ruptura de la sociedad en la Edad Media. Es la sociedad. Vives con el conocimiento constante de que la vida es frágil, la justicia arbitraria y tu vecino podría romperte la cabeza por un cerdo. Así que camina con cuidado, mantén la vista baja y nunca confíes en nadie con un garrote. En este punto has sobrevivido a los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin lavandería y la amenaza latente de un desentrañamiento público. Pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales, una muerte temprana y poco gloriosa. Si estás vivo y respirando después de los 40 años, prácticamente eres una celebridad. Incluso podrías ser llamado el Viejo, lo cual es menos un apodo y más un milagro estadístico. Vamos a desglosarlo. La esperanza de vida promedio rondaba entre los 30 y 40 años, pero ese número estaba fuertemente arrastrado hacia abajo por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños moría antes de cumplir los 5 años. Enfermedad, desnutrición o un mal invierno era todo lo que hacía falta. No había vacunas, no había antibióticos, no había esperanza. Si sobrevivías a la infancia, entrabas en la adultez ya agotado. El trabajo comenzaba tan pronto como podías caminar erguido y a los 25 tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Podrías haber perdido varios dientes, un dedo y la mayor parte de tu optimismo original. Las mujeres enfrentaban una carrera de obstáculos particularmente mortal, el parto. Era una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales. Sin alivio del dolor, sin intervención médica, solo oración, agua caliente y alguien sosteniendo tu mano mientras te desangrabas en un catre relleno de paja. Para los hombres los peligros eran diferentes pero igual de implacables. Accidentes agrícolas, infecciones de heridas menores, la furia borracha de un vecino, una cruzada mal encaminada. Incluso caminar al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos enojado. La muerte también podía llegar en silencio. Por la peste, que convertía ciudades en cementerios de la noche a la mañana. O por el hambre, que podía durar estaciones enteras adelgazando aldeas completas. O por mala suerte, como comer grano en mal estado y pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. ¿Funerales? Tenías suerte si recibías uno. Los cuerpos a menudo se enterraban rápidamente para evitar la enfermedad. Sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un hoyo, unas pocas oraciones murmuradas y un montículo superficial de tierra, si quedaba espacio en el cementerio. Así que sí, en tiempos medievales la vida era brutal, corta y constantemente asediada por la muerte en todas sus formas casuales. No te jubilabas. Simplemente dejabas de aparecer. Y hablando de salidas, pasemos a tu capítulo final, el sueño medieval muere. Entonces, ¿cómo ha estado tu día? Te despertaste en la mugre, te aliviaste en un cubo, te cepillaste los dientes con pensamiento positivo, casi te desmayaste de hambre, trabajaste hasta que tu columna rogó piedad, te rascaste bajo lana que pica, rezaste para no contraer la peste y casi esquivaste una ejecución pública por tener una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Todavía sueñas con ser caballero? Piénsalo de nuevo. Esa versión romantizada de la Edad Media, caballeros galantes, damas nobles en torres, batallas heroicas y banquetes en salones iluminados por velas, es un mito, pulido por cuentos de hadas y libros de fantasía. En verdad, el mundo medieval era áspero, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, permanecías pobre. Si nacías rico, felicidades, tenías una mejor oportunidad de sobrevivir.
Pero aún estabas a una sopa en mal estado de distancia de la disentería y un entierro apresurado. Ni siquiera los nobles eran inmunes a la miseria. Los castillos eran refrigeradores de piedra con corrientes de aire, llenos de pulgas, humo y matrimonios motivados políticamente. Claro, tenías un manto de piel y una copa de vino, pero también un 50% de posibilidades de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No exactamente lujo. Los tiempos más simples no eran simples. Eran implacables. Todo tomaba más tiempo. Todo dolía más. Todo, desde dar a luz hasta masticar, tenía consecuencias. La vida era supervivencia, no ocio. Y si encontrabas un momento tranquilo para pensar, soñar, imaginar algo mejor, no había mucho que pudieras hacer con él. No había movilidad social, no había medicina moderna, no había internet para buscar qué es este sarpullido raro. Vivías, sufrías, trabajabas y morías dentro de un radio de 10 millas del lugar donde naciste. Pero aquí viene la parte más sorprendente. A pesar de todo, la gente aún reía, cantaba canciones, contaba historias, se enamoraba y encontraba significado. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos somos tercos. Incluso en los capítulos más oscuros, encontraban espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te metas en tu cama limpia con agua corriente, antibióticos y calefacción central, tal vez digas un silencioso gracias al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra ratas, hambrunas y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, maestra de la reforma e icono de la ambición, ella era simplemente Sofía. Nacida Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst en 1729. Era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su diminuto ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder. Pero Sofía misma tenía algo que ningún título podía dar. Una inteligencia afilada como una navaja, un encanto implacable y un hambre silenciosa por la grandeza. Su crianza fue estricta. Su madre, Joana, era fría y calculadora, no una figura cálida y maternal, sino una trepadora social obsesionada con el estatus. Su padre, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde joven, Sofía aprendió a caminar la fina línea entre obediencia y astucia. Leía vorazmente, hablaba varios idiomas y aprendió a observar una sala antes de hablar en ella. Habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar esposa para su heredero, el gran duque Pedro, miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana y la emperatriz Isabel creía que una novia extranjera, maleable y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía encajaba perfectamente. Sangre noble, fe luterana, que se vería obligada a abandonar, y una reputación de gracia y humildad. Con solo 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Llegó a la helada capital de San Petersburgo en 1744 vistiendo delgadas telas alemanas y con una sonrisa diplomática. Su madre la empujaba hacia adelante como una pieza de ajedrez. Sofía, sin embargo, tenía su propio juego en mente. Para volverse aceptable en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, tomando el nombre de Katerina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica y que le cambió la vida. No solo estaba cambiando de religión. Estaba quemando el puente detrás de sí, entrando en un imperio extranjero sin forma de volver. Nadie que miraba a esa tranquila adolescente con un abrigo ribeteado de piel podría haber predicho lo que vendría después: traición, revolución, ilustración e imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y empezó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro estaba destinado a asegurar su lugar en la realeza rusa. Pero desde el principio se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el apuesto príncipe de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldaditos de juguete, estaba mucho más interesado en jugar a la guerra en sus aposentos que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y resentía a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó a Rusia con una determinación feroz. Aprendió el idioma,
estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Ella quería pertenecer. Pedro quería escapar. Este desajuste no era solo emocional. Era político. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y brutales juegos de poder. La emperatriz Isabel aún gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que se avecinaba una transición y todos tenían una agenda. Catalina era vigilada constantemente. Sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutado. No podía confiar en su esposo, ni en su madre, que todavía le susurraba al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en sus sirvientes. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era tonta. Aprendió a jugar los juegos de la corte, cultivando aliados en las sombras. Encantó a oficiales militares, hizo amistad con eruditos y desarrolló una reputación de dignidad y moderación, un marcado contraste con las rabietas infantiles de su esposo y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a los pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella estaba construyendo una visión, no solo para sí misma sino para Rusia, una nación de fuerza, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más viviera Pedro, más tiempo permanecería Catalina en el limbo, una esposa sin poder de un hombre incapaz de gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaría. Tendría que ser tomado. En 1762, después de casi 2 décadas de esperar, observar y maniobrar en silencio, Catalina vio su momento y lo aprovechó con una precisión impresionante. La emperatriz Isabel había muerto y Pedro, ahora Pedro III, finalmente era zar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En solo unos meses Pedro alienó a la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y colmó de elogios a Prusia, el enemigo histórico de Rusia. Revirtió políticas clave, humilló al clero y habló abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya recelosa de su comportamiento errático, se enfrió. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patrióticos, veían a Pedro como un títere extranjero que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observando todo esto, hizo su jugada. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe incruento. Apoyada por oficiales militares clave, incluido su amante Grigori Orlov y sus influyentes hermanos, cabalgó por San Petersburgo en plena gala, fue proclamada emperatriz Catalina II y ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue arrestado y poco después apareció muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente se informó como un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinato. Catalina ahora era emperatriz. No por nacimiento, ni por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Era algo sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero sin ningún derecho legítimo había tomado el trono ruso sin librar una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar esa audaz toma de poder en un legado duradero. ¿Aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido el imperio sin caer víctima del mismo destino que su esposo? Catalina entendía que el poder obtenido por intriga podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar, no como una intrigante, sino como una visionaria. Y así comenzó su transformación, de conspiradora cautelosa a emperatriz reformadora. Una que redibujaría fronteras, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Una vez con la corona, Catalina podría haberse conformado con descansar en su poder. Pero no lo hizo. Tenía en mente algo más grande que simplemente sentarse en un trono. Quería transformar Rusia. Y no solo militar o políticamente, sino intelectualmente. Mientras Pedro había adorado a Federico el Grande y a los soldaditos de juguete, Catalina idolatraba a Voltaire, Diderot y a los audaces pensadores de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y en el papel de un monarca como servidor del pueblo, aunque ella misma gobernara con autoridad absoluta. Catalina no solo leía.
Filosofía de la Ilustración. Ella la vivió. Se carteó directamente con Voltaire durante más de 15 años, adulándolo mientras defendía su autocracia. Invitó a Diderot a su corte e incluso compró toda su biblioteca para apoyarlo financieramente. A puerta cerrada, estudiaba textos legales, debatía reformas y elaboraba políticas para modernizar el imperio. Su reinado temprano estuvo lleno de esfuerzos por codificar la ley rusa. Formó la Comisión Legislativa en 1767, un ambicioso proyecto destinado a reescribir todo el código legal de Rusia. Las nakaz o instrucciones de Catalina eran un manifiesto político disfrazado, que hablaba de la igualdad ante la ley, los peligros de la tortura y la responsabilidad de los gobernantes de servir al bien común. Para una emperatriz en la Rusia del siglo XVIII, era radical. Pero los ideales ilustrados tenían que sobrevivir a las realidades de Rusia, una tierra vasta, feudal y profundamente conservadora, gobernada por nobles que querían a sus siervos exactamente donde estaban, debajo de ellos. Catalina lo sabía. Mientras defendía la reforma, avanzaba con cautela. Abolió algunas formas de tortura, amplió el acceso a la educación secular y construyó escuelas y bibliotecas. Pero también reafirmó el control de la nobleza sobre sus siervos para mantenerlos leales. Este fue el acto de equilibrio de Catalina. Una reina filósofa en público, una emperatriz práctica en privado. Caminaba por la cuerda floja entre ideología y supervivencia, entre los brillantes salones de París y la política áspera de Moscú. Su visión para Rusia era audaz pero siempre calculada. En muchos sentidos, Catalina no intentaba hacer de Rusia un país europeo. Intentaba hacer de Rusia un país moderno en sus propios términos. Y eso significaba reforma, sí, pero con mano de hierro en guante de terciopelo. Catalina no se conformó con reformar Rusia desde dentro. Quiso expandirla hacia afuera, hacer de ella un imperio digno de temor, admiración y envidia. Donde Pedro el Grande había abierto una ventana a Occidente, Catalina pretendía derribar las paredes. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Libró guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en oleadas durante las décadas de 1760 y 1770, no eran solo por territorio. Eran por influencia. Catalina se veía a sí misma como la liberadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo dominio musulmán y como la legítima protectora de Europa del Este. Bajo generales como Alexander Suvorov y Grigori Potiomkin, Rusia capturó regiones clave, incluyendo Crimea, la costa norte del Mar Negro y acceso a puertos de aguas cálidas, algo que los zares rusos habían codiciado durante generaciones. Estas victorias no fueron solo militares, fueron simbólicas. Con cada conquista, Catalina enviaba un mensaje: Rusia ya no era la prima atrasada y distante de Europa. Era una fuerza continental. También volvió su mirada hacia Occidente. En una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, Catalina participó en las particiones de Polonia, dividiendo la tambaleante mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Al final de la tercera partición en 1795, Polonia había desaparecido del mapa y Rusia reclamó vastas nuevas tierras y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistaba con ejércitos. También colonizaba con ideas. Se construyeron nuevas ciudades. Se ampliaron rutas comerciales. Se invitó a colonos alemanes a cultivar las tierras rusas. El imperio se convirtió en un mosaico que iba desde el Báltico helado hasta las costas soleadas del Mar Negro. Y en todo ello, Catalina permanecía como la fuerza central, leyendo informes, emitiendo órdenes y supervisando personalmente la forma de su imperio en expansión. Los críticos la acusarían de ser ambiciosa, incluso imperialista. Pero para Catalina, la expansión no era ambición. Era destino. Un gran gobernante, creía, se medía no solo por sus ideas sino por sus fronteras. Ella no quería solo gobernar Rusia. Quería rehacerla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus pares y leal únicamente a ella. Por todo su brillo y poder, Catalina la Grande fue igual de famosa por lo que ocurría tras las puertas del palacio. Y no todo se susurraba en bibliotecas. La vida privada de Catalina se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado. Tuvo amantes, no solo uno o dos,
sino un desfile cuidadosamente seleccionado de ellos, muchos décadas más jóvenes, a menudo guapos y a veces políticamente influyentes. No los ocultaba. De hecho, a menudo los recompensaba con títulos, tierras y pensiones si se portaban bien. Si no, eran discretamente despedidos, a veces con un educado gracias y una promoción. Entre los más importantes de estos amantes estuvo Grigori Potiomkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación borraba las líneas entre romance, política y asociación. Algunos historiadores creen que incluso pudieron haberse casado en secreto. Juntos dieron forma a campañas militares, proyectos de colonización y la transformación del sur de Rusia. Potiomkin no era solo un amante. Era su CEO gobernante en muchos sentidos. Aún así, Europa no podía pasar por alto el escándalo. Los rumores se arremolinaban. Folletería satírica la pintaba como lujuriosa, insaciable, incluso desequilibrada. Y después de su muerte, los rumores solo empeoraron. El más infame, la historia completamente falsa y grotesca de un caballo, difundida por sus enemigos para empañar su legado. ¿Pero por qué la obsesión? Simple, Catalina era una mujer que ejercía poder sin disculpas. Y en un mundo donde se esperaba que las gobernantes fueran vírgenes santas o figuras trágicas, ella se negó a interpretar ese papel. Vivió, amó y gobernó en sus propios términos. Y eso la hacía peligrosa. Irónicamente, mientras sus críticos la pintaban como inmoral, Catalina era profundamente filosófica sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no tenían por qué amenazar la responsabilidad pública. Separaba la emoción del gobierno, algo que pocos gobernantes hombres lograban. En realidad, sus relaciones a menudo eran estratégicas. Se rodeaba de hombres leales, capaces y políticamente útiles. Y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, generalmente con una sonrisa y una jubilación generosa. La vida amorosa de Catalina no debilitó su gobierno. Era parte de su estrategia. Una mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. Pero a pesar de su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo libre de peligros. Y en 1773 ese peligro vino en la forma de un cosaco barbudo llamado Yemelián Pugachov. No era un rebelde cualquiera. Pugachov afirmaba ser nada menos que Pedro III, el difunto esposo de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y había regresado para reclamar el trono de la usurpadora alemana. Era absurdo. Pedro estaba muerto desde hacía mucho. Pero para las clases bajas rusas, oprimidas y exhaustas, la afirmación no necesitaba ser verdad. Solo necesitaba ofrecer esperanza. Pugachov prometía liberación, fin de la servidumbre, menos impuestos y tierras para el pueblo común. Sus palabras encendieron un fuego en la región del río Volga, especialmente entre cosacos, campesinos y viejos creyentes. En una época en que la brecha entre nobles y siervos se había ensanchado brutalmente, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachov se convirtió en el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Se tomaron pueblos. Cayeron fortalezas. Los nobles fueron masacrados. Por un aterrador. Por un momento, pareció que el propio imperio podía fracturarse. Catalina estaba sacudida. Esto no era una guerra extranjera que pudiera ganar con caballería y tratados. Era una revuelta desde dentro, su propio pueblo levantándose contra el sistema que ella gobernaba. Pero Catalina no entró en pánico. Actuó. Envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión sin piedad. Las fuerzas de Pugachov fueron derrotadas en 1774. Fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú, una advertencia pública a todos los que osaran seguirlo. Después, Catalina redobló el orden y el control. Sus sueños de liberar a los siervos se desvanecieron en silencio. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún encadenado por el feudalismo. Ahora se apoyaba más en la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio de control absoluto sobre sus siervos. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez citaba a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. La rebelión, incluso susurrada, debía ser aplastada antes de que respirara. Pugachov pudo haber perdido la cabeza,
pero dejó una advertencia que persiguió a Catalina. Que el poder construido sobre la desigualdad solo podía sostenerse un tiempo antes de que la tormenta lo derribara. Cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia por más de 3 décadas, más que cualquier otra mujer en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, había desafiado las expectativas, remodelado su imperio y redefinido lo que una mujer y un monarca podían ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio se expandió en más de 200,000 millas cuadradas, absorbiendo Crimea, partes de Polonia y extensiones de la costa del Mar Negro. Estas no fueron solo victorias militares. Fueron giros estratégicos que aseguraron puertos de aguas cálidas y remodelaron el comercio. Pero su legado no solo quedó trazado en mapas. Catalina dejó también una huella cultural. Ayudó a fundar el Museo del Hermitage, reunió una de las colecciones de arte más grandes de Europa y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En un país a menudo visto como atrasado por los europeos occidentales, Catalina colocó a Rusia firmemente en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas y promovió la impresión de libros. Introdujo la inoculación contra la viruela en Rusia, incluso recibiendo públicamente la vacuna ella misma, un acto de valentía científica en su tiempo. Sin embargo, su reinado también fue de contradicciones. Aunque admiraba los ideales ilustrados, nunca liberó a los siervos. De hecho, extendió la servidumbre más profundamente en los territorios rusos. Sus reformas, aunque impresionantes, siguieron siendo mayormente desde arriba hacia abajo, diseñadas para pulir el imperio sin transformar realmente sus cimientos. Aún así, el gobierno de Catalina trajo estabilidad y ambición. Ella entendía que el poder no se heredaba. Se construía, se gestionaba y se defendía constantemente. No gobernó por derecho divino, sino por fuerza de voluntad, brillantez política y cálculo implacable. Fue llamada muchas cosas: usurpadora, tirana, reformadora, seductora. Pero por encima de todo fue efectiva. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable de lo que había sido en siglos. Dejó un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda que perduraría por siglos. Catalina no solo reinó. Gobernó con intelecto, estrategia y un control sin disculpas sobre la historia. Y al hacerlo se convirtió en más que una emperatriz. Se convirtió en un mito. Por todo su poder, expansión y legado perdurable, Catalina la Grande seguía siendo, en el fondo, una mujer navegando en un mundo de hombres y remodelándolo a su imagen. Detrás de los retratos imperiales y los decretos estatales estaba alguien profundamente consciente de cuán precaria era su posición. No había nacido rusa. Llegó al trono a través de un golpe. Gobernó un imperio que no quería a una mujer al mando. Y, sin embargo, no solo soportó, prosperó. Catalina nunca se contentó con ser ornamental. Leía constantemente, escribía sin parar y nunca dejó de aprender. Su rutina diaria era intensa, horas leyendo informes, correspondiéndose con potencias extranjeras, editando documentos de Estado y gestionando una corte llena de facciones rivales. No se conformaba con simplemente sentarse en el trono. Trabajaba el trono como una estadista nacida para ello. También era, en muchos sentidos, solitaria. Se rodeaba de cortesanos, amantes y artistas, pero escribía en sus memorias cuán pocas personas podía realmente confiar. Su hijo Pablo, a quien desconfiaba y mantenía alejado de los asuntos de Estado, creció hasta convertirse en un hombre que temía desharía todo su progreso. Su mayor asociación emocional con Grigori Potiomkin se desvaneció en una profunda amistad, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó del todo. Catalina construyó cuidadosamente su imagen. Entendía el poder de la narrativa y lo manejaba mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se presentaba como madre de Rusia, monarca ilustrada, emperatriz guerrera y amante de las artes. Pero debajo de esos papeles estaba una mujer que había soportado rechazo, traición, escándalo y rebelión, y siguió adelante. Cuando murió en 1796 dejó un imperio transformado, pero también preguntas. ¿Podría haber hecho más para acabar con la servidumbre? ¿Sus ideales ilustrados fueron comprometidos por la política? ¿Fue más reformadora o más gobernante?
La historia la recuerda por el título que nunca se dio a sí misma, la Grande. No fue porque fuera perfecta, ni bondadosa, ni justa. Fue porque tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos en un tiempo y lugar donde se suponía que las mujeres no debían tener ninguno. No solo llevó la corona. Reescribió lo que significaba merecer una. En las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del mundo maya antiguo. Altos templos se elevan sobre el dosel, sus caras de piedra caliza erosionadas por el tiempo pero aún llenas de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, dirigido por Fanny López Jiménez, estaba inspeccionando el Templo 3, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones, el lugar de entierro del poderoso rey Pacal el Grande. No se esperaba que el Templo 3 guardara mucho, hasta que notaron algo extraño, una cámara sellada y oculta bajo la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba intacta. Cuando los arqueólogos rompieron el sello y descendieron dentro, encontraron un sarcófago de piedra descansando en silencio. El aire estaba cargado con el peso de los siglos. Al abrir la tapa, un polvo rojo se elevó como humo, rojo brillante, impactante. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico usado ceremonialmente por los mayas. Y yaciendo dentro de esa nube carmesí estaba el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos. Su cráneo aún llevaba una máscara de jade y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas funerarias, collares, diademas, orejeras, todo elaborado en jade y concha. Todo en el entierro gritaba realeza. Y sin embargo, no se inscribió ningún nombre. Ningún glifo la identificaba. Fue uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Y aún así era un enigma total. ¿Por qué fue enterrada en polvo rojo? ¿Quién era? ¿Era una reina, una sacerdotisa o quizás incluso la esposa de Pacal? Los investigadores la llamaron la Reina Roja. Y el nombre permaneció. Pero incluso con la ciencia forense moderna no podían decir con certeza quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII, durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había estado oculta, intacta y deliberadamente aislada. Su entierro no fue solo ceremonial. Fue espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Estaba destinada a ser recordada a través del ritual, del color y del misterio que dejó atrás. La característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no era su joyería de jade ni el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de cinabrio en polvo lo cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos e incluso las ofrendas a su alrededor. Se adhería como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no fue un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no era solo visualmente impactante. Simbolizaba sangre, renacimiento y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida que emergía de la muerte. Y no era solo simbólico. Era espiritual. Cubrir a los muertos con cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final. Era un pasaje, un cruce hacia otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para la deificación. Pero hay otra capa en esto. El cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede causar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Los mayas probablemente no entendían la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esta persona no era un mortal común. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pacal el Grande, el poderoso rey cuyo templo domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también fue saturado con el polvo rojo. Ese detalle por sí solo generó especulación. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino?
Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y figurillas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor tras la muerte. Cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras. Una historia de poder envuelta en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. Alrededor de los restos carmesí de la reina roja había un mundo de silencio roto solo por el brillo de jade, concha y obsidiana. Estos no eran simples adornos. Eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en su viaje al más allá maya, el Xibalbá. A sus lados había collares de jade, pesados y fríos, sus superficies pulidas aún radiantes tras 1,300 años bajo tierra. El jade no era solo hermoso. Era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de vida eterna. Representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. Para la reina roja, cubría su pecho, muñecas y oídos, una clara señal de que en vida ejercía influencia, quizás incluso favor divino. Uno de los objetos más inquietantes fue la máscara funeraria de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras doradas de Egipto, esta era sutil, construida con docenas de diminutas teselas en mosaico, dispuestas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara cumplía una función ritual, proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina ante los ojos de los dioses. Esparcidos cerca de sus huesos había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y artefactos de concha. Podrían haber sido herramientas de ritual o símbolos de su estatus como sacerdotisa, sanadora o matriarca real. Un alfiler de hueso estaba grabado, débil pero intencionado. Un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas de cerámica aún selladas, probablemente una vez llenas de ofrendas, comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Los mayas creían que el más allá era un viaje, peligroso, estratificado, lleno de desafíos. Estos objetos no eran lujos. Eran necesidades. La tumba, al verla hoy, se siente íntima, no sobrecargada sino intencional. No había oro, ni carros, ni pompa. Solo objetos elegidos con peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros vislumbramos cómo los mayas entendían la muerte, no como una finalización, sino como una transición de poder. La reina roja no fue enterrada para ser olvidada. Estaba siendo preparada para ascender. A pesar de toda la grandeza de su tumba, la reina roja dejó un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción adornaba su sarcófago. Ningún glifo en las paredes la identificaba. Claramente era alguien poderosa. ¿Pero quién? Desde el momento en que su tumba fue abierta, los eruditos comenzaron a intentar conectar los puntos. La teoría más convincente, que la reina roja era Tezat-ag-Wahhab, la esposa de Kainit-Hanahab Pakal, conocido hoy como Pakal el Grande, el gobernante más famoso de Palenque. Tezat-ag-Wahhab fue más que la consorte de Pakal. Nació en la nobleza y se casó joven en la dinastía real de Palenque. Tuvo al menos 3 hijos, todos de alto estatus, y desempeñó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien podía ser enterrado con tal honor, era ella. Apoya esta teoría la ubicación de la tumba, a solo unos metros del gran entierro de Pakal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado, marido y esposa, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque fueron encontrados con tal cobertura intensa de cinabrio, Pakal y la reina roja. Es poco probable que fuera coincidencia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos restos con la esperanza de confirmar la conexión. ¿El resultado? Inconcluso. Los huesos de la mujer no mostraban vínculo materno directo con Pakal. Pero eso no descartaba una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. Algunos han argumentado que pudo haber sido Saccauca, la poderosa madre de Pakal, que gobernó Palenque antes de que él alcanzara la mayoría de edad. Otros sugieren que pudo haber sido una sacerdotisa, una hermana o un ancestro real cuyo nombre simplemente se perdió en la erosión de la historia. Aún así,
La evidencia apunta con más fuerza a Tz Wahab, una reina de título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pakal. La falta de un nombre puede no ser un descuido. Puede haber sido intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la reina roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó, recordada no en piedra sino en escarlata y silencio. Para entender a la reina roja debemos entender el mundo del que vino. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las reales, tenían más influencia de lo que muchos imaginan. En la civilización maya, la política era a menudo un asunto familiar. Las mujeres reales no eran meras consortes pasivas. Eran diplomáticas, sacerdotisas y mediadoras de poder. Conducían rituales, patrocinaban templos y desempeñaban papeles cruciales en el mantenimiento de la legitimidad dinástica. Sus linajes eran capital político usado para forjar alianzas y asegurar reclamos al trono. Toma a Sak Kauka, por ejemplo, la madre de Pakal el Grande. Cuando el trono de Palenque quedó vacío, tomó el poder ella misma y gobernó como reina regente hasta que su hijo tuvo la edad suficiente. No fue un simple intermedio. Fue una gobernante por derecho propio, emitiendo decretos y supervisando proyectos de construcción. Sin ella, quizás Pakal nunca habría ascendido. Y no fue una anomalía. A través del mundo maya, en lugares como Yaxchilán, Naranjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando grandes ceremonias, participando en la guerra, la diplomacia y a veces gobernando directamente. A menudo eran retratadas en estelas y murales, vestidas con tocados elaborados y atavíos, de pie junto a reyes como iguales o, a veces, por encima de ellos. Sus palabras eran talladas en glifos. Sus nombres fueron recordados, hasta que no lo fueron. Cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, gran parte de esa memoria ya se había erosionado. El lente colonial vio a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo dominado por hombres. Pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos donde el poder se negociaba, no simplemente se heredaba. Este contexto arroja nueva luz sobre la reina roja. Puede que no haya gobernado en nombre, pero su entierro, rico, sagrado y junto a Pakal, sugiere que fue un pilar central en el orden real. Su máscara de jade no era solo decoración. Era un símbolo de identidad, de poder ejercido en vida y protegido en la muerte. Su linaje pudo haber sido el pegamento que mantuvo unida la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo una reina. Era guardiana del linaje sagrado, voz en la ceremonia y a menudo puente entre dioses y hombres. La reina roja puede ser anónima, pero en su mundo nunca fue sin voz. La reina roja no fue enterrada solo con tesoros. Fue enterrada en arquitectura rica en propósito, impregnada de cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencional. Su tumba no era simplemente una tumba. Era una puerta a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo 3, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palenque. Sin embargo, su proximidad al templo de las inscripciones, el lugar de descanso de Pakal el Grande, es reveladora. Estos templos no se construyeron al azar. Su disposición era sagrada, guiada por la astrología, el mito y el legado dinástico. El Templo 3 se eleva modestamente en comparación con su gran vecino. Pero oculta algo aún más íntimo, una cripta sellada, intacta por saqueadores, perfectamente preservada. Fue construida en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una escalera empinada y estrecha. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de piedra tallada, sellada herméticamente durante más de 1130 años. No hay glifos ni murales que cubran las paredes. No hay tallados ornamentales que cuenten su historia. Pero quizás ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos se transformaran. En el centro, su sarcófago se sienta como un altar, hecho de piedra caliza. Hace eco del gran ataúd de piedra de Pakal, al lado. Mientras que la tapa de Pakal está célebremente grabada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la reina roja es más sobria. El enfoque es hacia adentro, en el cuerpo, en el cinabrio, en el ritual mismo de la muerte.
Y sin embargo, hay sutiles pistas arquitectónicas que insinúan un significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol desde la vida hasta la muerte. La cámara es pequeña, pero poderosa. Se siente deliberada, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre los cielos, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia tardía. Fue un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convirtió en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cinabrio y su legado en la arquitectura misma. Un templo que habla sin palabras, diciéndonos que ella importaba. Para los mayas antiguos la muerte no era el final. Era un umbral, un pasaje sagrado al inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este cruce no era solo espiritual. Era político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales funerarios eran eventos cuidadosamente coreografiados, enraizados en el mito y destinados a guiar el alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Los textos e iconografía mayas nos dicen que Xibalbá no era un pacífico más allá. Era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos debidamente enterrados, preparados ritualmente y espiritualmente equipados podían hacer el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada envuelta en cinabrio, encerrada en piedra y rodeada de ofrendas. Todas señales de un entierro de élite. Pero hay más. La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba insinúan rituales de autosacrificio, posiblemente herramientas simbólicas que representaban ritos que había realizado en vida o que fueron recreados en su entierro para empoderar su espíritu. Su máscara funeraria, cuidadosamente ensamblada con mosaicos de jade, no era simplemente decorativa. Podría haber servido como un recipiente espiritual, preservando su rostro e identidad mientras viajaba al más allá. En la creencia maya, el rostro era un espejo del alma y el alma necesitaba ser reconocida por los dioses. Las vasijas de cerámica que la rodeaban pudieron haber contenido chocolate, maíz, agua o incluso pulque para nutrirla en el otro mundo. Otros objetos, como espinas de mantarraya o trompetas de concha, pudieron haber representado herramientas espirituales, llamados a los dioses o símbolos de comunicación ritual. El entierro no era solo una despedida. Era una transformación. Los mayas creían en ciclos, la muerte como semilla, el entierro como siembra y el más allá como renacimiento. Reyes y reinas eran vistos a menudo como encarnaciones terrenales de dioses. Y en la muerte regresaban a esos orígenes divinos. La Reina Roja, cubierta con el color de la sangre, enterrada en una pirámide y honrada con ofrendas, estaba siendo preparada para el renacimiento, no como una mortal, sino como un ser atado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar de descanso final de la Reina Roja yace una de las tumbas más icónicas de Mesoamérica, la de Cainit Hanaab Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande. Su entierro dentro del majestuoso templo de las inscripciones es celebrado por su arte, escala y simbolismo profundamente espiritual. Pero lo que hace tan extraordinaria la tumba de la Reina Roja no es solo lo que había dentro. Es donde fue encontrada. Su sarcófago estaba oculto dentro del Templo 3, directamente adyacente al monumento de Pakal. En una ciudad como Palenque, donde cada templo fue cuidadosamente posicionado para reflejar principios cósmicos, esta cercanía no fue una coincidencia. Fue intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja fue Tezet-Ag-Wahhab, la reina y consorte de confianza de Pakal. Aunque su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre sus entierros son notables. Ambos envueltos en cinabrio, ambos sepultados en pirámides, ambos enterrados con jade y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan entre sí, como si fueran dos mitades de una narrativa sagrada. La tapa de Pakal representa célebremente su descenso al árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más simple de la Reina Roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo yace en el emparejamiento mismo. Si Pakal representaba al sol viajando por el inframundo de noche para volver a surgir, entonces la Reina Roja pudo haber representado a la luna, la fuerza femenina que sigue su propio camino misterioso en el cielo. Juntos encarnaban una dualidad cósmica, masculino y femenino,
rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el gobierno no era singular. Era relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio. Y ese equilibrio se extendía a la corte dinástica. Al colocar a la reina roja junto a Pakal, los mayas estaban preservando no solo un matrimonio, sino una asociación cósmica. Su proximidad en la muerte pudo haber reflejado sus roles en vida. Una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas a través de la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la reina roja de Palenque perdura, no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, ahora susurra a través de los siglos, planteando preguntas que resuenan más fuerte con cada descubrimiento. Ella representa un misterio que aún resiste ser comprendido por completo. Puede que nunca sepamos exactamente quién fue. Ningún glifo grabó su nombre. Ninguna estela contó su historia. Y sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos bañados en escarlata, todo habla de una mujer profundamente importante, no solo como esposa o consorte, sino como alguien que tuvo verdadera influencia, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar supuestos. Es un recordatorio de que en el mundo maya antiguo las mujeres no eran silenciosas. Lideraban rituales, gobernaban ciudades y moldeaban dinastías. Mientras que reyes como Pakal han tomado durante mucho tiempo el centro de atención, la reaparición de la Reina Roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluía a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó atrás. Es la conversación que ha iniciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada elección arquitectónica en el templo nos dice algo deliberado. Esta mujer importaba. Y quizá esa sea la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, sino lo que aún no sabemos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas vivo, un anhelo humano compartido de conectar con el pasado. En ese sentido, su legado aún se está desarrollando. Ella yace envuelta en rojo, el color de la vida y del sacrificio, de la sangre y del renacimiento. Su rostro, alguna vez oculto tras una máscara de jade, ahora nos mira de vuelta a través de la ciencia, el arte y la maravilla. Permanece sin nombre, pero no sin voz. Misteriosa, pero no olvidada. La Reina Roja pudo haber gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo mayor, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra. Su historia fue escrita en silencio. Y aún así, de algún modo, ella habla. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante distrito de Coyoacán, entonces un pueblo en las afueras de Ciudad de México. Su casa de infancia, la Casa Azul, estaba llena de color, contradicción y fuerza silenciosa. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo de una de las artistas más icónicas del siglo XX. Frida fue la tercera de 4 hijas, nacida de Guillermo Kahlo, un fotógrafo germano-húngaro, y Matilde Calderón, una devota católica de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos. Guillermo, reservado e intelectual. Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Frida heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resiliencia de su madre. De niña, Frida era imaginativa, franca y audaz. Leía vorazmente y hacía preguntas que la mayoría de los adultos no querían responder. Pero a los 6 años contrajo polio, lo que dejó su pierna derecha más delgada y débil que la otra. Una diferencia física que intentó ocultar con faldas largas, pero que nunca permitió que limitara su espíritu. La enfermedad la dejó en cama durante meses, aislada de otros niños. Durante este tiempo se acercó mucho a su padre, quien la animaba a ejercitarse, a andar en bicicleta y a mantenerse mentalmente activa. A diferencia de la mayoría de las niñas de su tiempo, Frida no aspiraba a ser esposa o ama de casa. Su meta era convertirse en doctora.
Ingresó en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México a los 15 años, siendo una de las pocas chicas aceptadas. Allí destacó no solo por su inteligencia, sino por su ingenio rebelde, su pensamiento radical y su estilo único. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, que debatían filosofía, literatura y política. Frida se sentía atraída por la revolución, por ideas que desafiaban la tradición. Pero incluso en esos primeros años, antes del accidente de autobús que marcaría su cuerpo y antes de la fama que definiría su legado, Frida Kahlo ya estaba pintándose a sí misma en el mundo con aristas afiladas, ideas sin disculpas y una identidad demasiado grande para encajar en las expectativas de otros. Ella no solo estaba creciendo en Coyoacán. Se estaba preparando para rehacerse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se partió en dos, la niña que había sido y la mujer que se vio obligada a convertirse. Esa tarde subió a un autobús de madera con su novio Alejandro Gómez Arias después de la escuela. Reían, se burlaban el uno del otro y probablemente discutían. Frida nunca hacía nada a medias. Pero momentos después, el autobús chocó con un tranvía y, en un instante, su futuro se desmoronó en dolor, metal y silencio. El accidente fue horrible. El tranvía aplastó el autobús contra un muro, astillando la madera y lanzando a los pasajeros. Frida fue atravesada por una barra de hierro. Entró por su cadera izquierda y salió por su pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha quedó hecha pedazos. Su pie se dislocó. Su clavícula y costillas se rompieron. Su hombro quedó dislocado. Su abdomen fue perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo dorado que había estado cargando en una bolsita. Había explotado con el impacto, cubriendo su forma rota en lo que parecía ceniza brillante. Frida fue llevada al hospital de la Cruz Roja y se sometió a numerosas cirugías en los meses siguientes. Pasó semanas en un yeso corporal, inmóvil, retorciéndose entre infecciones e incertidumbre. El futuro que había imaginado, convertirse en doctora, se alejaba más con cada día que pasaba. Pero en esa quietud algo comenzó a despertar. Su padre le dio pinceles. Su madre ideó un caballete especial para colgar sobre su cama. Un espejo fue colocado en el dosel para que pudiera verse. Y allí, yaciendo en yeso y agonía, Frida comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros temas fueron su propio reflejo, porque era lo único que tenía. Pero lo que emergió no fue vanidad. Fue supervivencia. El accidente la había roto físicamente, pero también había abierto una puerta. Una puerta hacia su propia mente, su propio cuerpo, y eventualmente, hacia el lenguaje surreal del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería sanar a otros ahora comenzó a sanarse a sí misma, una pincelada a la vez. Mientras Frida Kahlo yacía encerrada en yeso y acero, un cuerpo luchando consigo mismo con cada respiración, comenzó a pintar. Lo que empezó como una forma de terapia pronto se convirtió en un lenguaje. Y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de mirar, lo cual era precisamente el punto. Frida no pintaba flores bonitas ni paisajes educados. Pintaba el dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros temas fueron autorretratos, no porque fuera vanidosa, sino porque, como dijo célebremente, me pinto a mí misma porque estoy tan a menudo sola y porque soy el tema que mejor conozco. Sus primeras obras eran pequeñas en escala, pintadas sobre láminas de hojalata o paneles de madera, inspiradas en los retablos mexicanos, pinturas devocionales destinadas a contar historias de sufrimiento y milagros. Frida llevó esta tradición hacia adentro. Su cuerpo se convirtió en el lienzo. Sus emociones se convirtieron en el altar. Se pintó a sí misma partida, atravesada, sangrando. En una pintura está empalada por clavos como una mártir moderna. En otra flota en un paisaje desolado, atada a una columna rota, metáfora de su columna vertebral destrozada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre mirando. Su dolor no fue endulzado. Pintó la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada obra fue una reivindicación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo intentaba definirla.
Pero Frida no solo estaba contando su historia. Estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual. Una que mezclaba el arte popular mexicano, el surrealismo, la ilustración médica y el simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Cuando se recuperó lo suficiente para volver a caminar, aunque con dolor, Frida ya no era la niña que había querido ser doctora. Era una artista. Y su arte no se parecía a nada que alguien hubiera visto antes. Había tomado lo peor que le había ocurrido y lo transformó en una fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintaba. Su dolor. Ella hizo que el mundo lo mirara y, al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún recuperándose, aún pintando y con solo 21 años, Frida Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él tenía 20 años más que ella, ya era el pintor más famoso de México. Masivo tanto en estatura como en presencia, Rivera era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus extensos frescos cargados de política que contaban la historia del pueblo mexicano. Frida había visto su trabajo antes. Lo admiraba. Pero ahora quería su opinión sobre su obra. Llevó sus pinturas a él en el Ministerio de Educación, interrumpiendo su trabajo en los andamios para preguntar sin rodeos. ¿Tengo talento? Diego echó un vistazo y dijo. Sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo raro. Una voz sin filtros, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Frida dijo una vez. Sufrí 2 accidentes en mi vida. Uno en el que un tranvía me atropelló. El otro fue Diego. Se casaron en 1929. Una pareja extraña para los de afuera. Diego, enorme, infiel, políticamente famoso. Frida, de lengua afilada, ferozmente independiente, ya caminando con un bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo fue apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y alentó su crecimiento como pintora. Pero también fue infinitamente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Frida quedó devastada, y en respuesta, tomó amantes propios, tanto hombres como mujeres, incluidos supuestos romances con León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y luego se volvieron a casar un año después con términos diferentes. Esta vez, Frida mantendría su autonomía, su casa, su dinero, su nombre. Su segundo matrimonio fue menos sobre amor tradicional y más sobre asociación creativa y entendimiento mutuo. A pesar de las traiciones y las penas, Diego siguió siendo una fuerza constante en la vida de Frida. La retó. La hirió. Pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria y como mujer que podía redefinir lo que la pintura podía ser. Juntos no fueron pacíficos, pero sí legendarios. En la década de 1930, Frida Kahlo siguió a Diego Rivera en un viaje al norte, San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él completaba encargos de murales de alto perfil. Esos años en el extranjero la pusieron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo, y le dejaron una profunda incomodidad política. Frida era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista comprometida y una admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión devastaba gran parte del país, solo profundizó su sensación de desilusión. En cartas a casa se burlaba del materialismo de la cultura y de su obsesión con las apariencias. Extrañaba la crudeza, el color y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba enormes murales en las paredes de fábricas, Frida comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas, obras profundamente personales en hojalata y lienzo. Su estilo se consolidó, agudo, surrealista, emocional e íntimo. Fue durante este tiempo que produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Frida no se pintaba a sí misma por vanidad. Se pintaba para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje. Con su cuerpo constantemente adolorido por su accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se volvió hacia adentro. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Sin embargo, su rostro siempre estaba sereno, siempre directo, sin disculpas.
Una de sus obras más poderosas, Hospital Henry Ford, la muestra acostada en una cama de hospital llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida. Un feto, un caracol, equipo médico, una pelvis rota. Era cruda, gráfica y profundamente emocional. Un lienzo que sangraba con verdad. De regreso en México, Frida se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego recibieron a León Trotsky en su casa mientras vivía en el exilio. Frida vestía trajes de tehuana, ropas indígenas tradicionales, no solo como moda sino como declaración política y cultural. Su arte nunca estuvo desconectado de sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología estaban entrelazados en su obra. Mientras Rivera pintaba murales de revolución, Frida pintaba su costo humano. El cuerpo en pedazos, la mente en llamas y el yo siempre devolviendo la mirada. En el exilio y en la enfermedad se convirtió no solo en una pintora del dolor, sino en una pintora de resistencia. Cuando Frida Kahlo regresó a México a fines de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en algo completamente distinto. Una fuerza, una artista cuya obra irradiaba con una honestidad cruda, simbolismo surrealista e identidad cultural. De vuelta en su tierra natal, se adentró por completo en sí misma. Su casa azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción. Muros de cobalto brillante, molduras amarillas, estatuas aztecas en el jardín, monos y loros vagando libremente. La casa era una extensión viva de la imaginación de Frida. Una mezcla de tradición y rebeldía, elegancia y tierra. Aquí se rodeó de artefactos precolombinos, esvotos, arte popular y libros revolucionarios. Vestía audaces trajes de tehuana, se trenzaba flores en el cabello y pintaba entre el aroma del incienso de copal y los sonidos del mariachi.